Buenas tardes. Cerramos esta 30ª jornada lascabreriana con el recuerdo a nuestro gran físico lanzaroteño, Blas Cabrera Felipe, y en homenaje a su figura y a su recuerdo. Y cerramos el ciclo con un nuevo acto solemne de ingreso de un académico que en esta ocasión pues, va a ser el académico de número. Hace ya unos años tuvo ingreso como académico correspondiente. Hemos entendido que ha cumplido a la perfección, ha asistido a la práctica totalidad de nuestras sesiones académicas y ha estado siempre presto a la colaboración que corresponde. Nuestra intención al integrarlo en la academia pues, ha sido el reconocimiento a su extraordinaria tarea singular, especial, como arquitecto. Hemos preparado una nota prologal, que la hemos llamado así, a modo de presentación de este acto. Antonio Padrón Barreda, Frontera, El Hierro, Canarias, 1946. Es un artista radical y como tal, con las limitaciones propias de las siguientes características: persona libre, autónoma, original y autodidacta. No se le pueden exigir formalidades. Su mundo, como el de sus obras, es diferente. Y lo más difícil, el ser artista libre en arquitectura, entre todas las demás artes, claro, sin título oficial en el siglo XX y XXI en el mundo occidental. Muy pocos pueden pretender algo análogo y mucho menos hacer. En Padrón tenemos una gloriosa excepción. Ha sido relativamente frecuente que los actos de ingreso de artistas en academias se hayan concentrado en la exposición de una obra plástica, de acuerdo con la rama artística del nuevo candidato. En esta ocasión se presenta la obra y la vida del recipiendario académico Antonio Padrón Barrera bajo la luz del ensayo realizado por Joe Farr Hernández, tras densas entrevistas y visitas conjuntas a las construcciones arquitectónicas del artista, en el libro Singular Space 2. Se ofrece aquí, a modo de discurso de recepción como académico numerario, una traducción española, con tenues complementos del citado ensayo. Las obras arquitectónicas artísticas de Padrón constituyen un auténtico elenco de espacios singulares bien caracterizados, de acuerdo con el título del libro, tanto, si se quiere, por lo excéntrico como por lo extraordinario, o quizás mejor, tanto por su extraordinariedad excéntrica como por su excentricidad extraordinaria. El artista ocupa un lugar históricamente exótico en el marco de la arquitectura realizada en Canarias en los últimos tiempos. Padrón hace hoy suyo lo que Joe Farr ha escrito desde él, con él, por él y para él, como descripción y juicio de su originalidad, y lo presenta con algunas imágenes de sus obras como arquitectura extraordinaria en discurso. De esta manera, confirma su entrada, Antonio Padrón, como académico numerario en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, con una ponencia que completa la de contenido teórico en torno a la extraposofía que ofreció en su ingreso como académico correspondiente. Sé bienvenido, Antonio, y somos todos oídos. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a esta conferencia. Y
y comenzamos a agradecer el esfuerzo a todos los que han participado para hacer realidad esta conferencia y a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote por fomentar actividades formativas de alto nivel científico en diversas materias, además de periódicamente llevarla a las islas, a toda España e Internet. Como tributo único, el amor a difundir el conocimiento. Este humilde servidor se complace una vez más en presentar a esta Academia de Ingenierías, Ciencias y Humanidades de Lanzarote un trabajo periodístico plasmado en el libro Espace Singular 2, Entornos Artísticos Españoles, volumen 2, de lo excéntrico a lo extraordinario, en entornos artísticos españoles. Escrito bajo la imaginación creativa de la catedrática emérita de Historia del Arte, Jo Farr Hernández, y desde su visión e interpretación, un bosquejo del trabajo y parte de la vida de Antonio Padrón. A nuestro parecer, retrató momentos importantes por un lado y por otro desenvolvió la memoria de acciones e ideas filosóficas, estas últimas llevadas a la práctica en el terreno de la arquitectura. Dos entrevistas, una en Lanzarote y otra en Fuerteventura, durante el año 2018, y la correspondencia vía email sirvieron de base para el contenido plasmado en este libro y su valoración. La parte 2 del libro es llevada al inglés en su versión original y es la continuidad de la parte 1, publicado en junio de 2023. Presenta 99 autores constructores españoles autodidactas recogidos en un texto, algunas páginas de pasajes y obras desde el niño joven Antonio Padrón hasta la actualidad, y le dedica como portada del libro La Casa de la Ilusión, Jandía, Fuerteventura. Para su mejor comprensión hemos traducido al español las páginas más emblemáticas y a nuestro entender se acercó bastante a la realidad. ¿Cuáles son las motivaciones de Joe que la acerca a la obra de Antonio Padrón? ¿Qué dice el libro Espace Singular 2, Entornos Artísticos Españoles, volumen 2? De lo excéntrico a lo extraordinario, en entornos artísticos españoles. Jo Farr, como ya mencionamos, es una periodista americana, directora y profesora emérita de la Galería de Arte Thompson, catedrática emérita de Arte e Historia del Arte de la Universidad Estatal de San José, California, reconocida por sus trabajos por el periódico The New York Times, por 23 años de investigación y apoyo al reconocimiento de un grupo de construcciones de estilo peculiar, Group of Self-Through Wilder, y autora de varios libros y artículos dedicados al arte y la arquitectura y la historia, dentro de lo que se destaca Casa de las Nubes, The House of Clouds, Isidro Ortega, 1952-2018, y Espacio Singular 1, entre otros. Entre este vagar de búsqueda e inquietud, un buen día nos encontró por Google, página web, y le llamó la atención nuestro trabajo y puso manos al teclado para escribirnos vía email. Después de varias charlas, nos visitó para ver ya de cerca la obra, como decimos, y a pie de obra en su trabajo de campo no perdió tiempo y cámara en mano empezó a recopilar datos, investigación, temas para su libro Espace Singular 2. Ya sabíamos que era una apasionada del arte, así nos vimos con Joe
mi hijo Jorge, mi esposa Bebe, en Fuerteventura y Lanzarote. Nota del editor. Con esta colección de 2 volúmenes celebramos los 50 años de Joe Farr, de estudios sobre temas artísticos, Singular Space 2, From the Eccentric to the Extraordinary in the Spanish Art Environment, de lo excéntrico a lo extraordinario en el arte español medioambiental. Es la culminación de su trabajo sobre el arte y los artistas que han construido entornos artísticos en España. Esta es una evolución a partir de su libro publicado en 2013, Singular Space, From the Egocentric or the Extraordinary in Spanish Art Environment, publicado por la compañía Raw Vision, Waldorf, Reino Unido, Spice, California, y la Universidad Estatal de San José, California. Ambas obras constituyen juntas una explicación enciclopédica de arte español y una narración épica de la historia de sus autores. La Casa de la Ilusión, Fuerteventura, Los Villarreales, en Lanzarote. Sus padres, abuelos y bisabuelos de Antonio también habían sido de Hierro, pero en 1899 todos emigraron a la isla de Gran Canaria, la misma más céntrica y más grande, situada entre la isla de Tenerife y el oeste de Fuerteventura al este, ya que consideraban que tenían mayores oportunidades económicas. Su padre, don Silvestre Barón Villarreal, y 2 hermanos, tíos de Antonio, también se trasladaron a Cuba y a Argentina. Durante un largo tiempo, a principios del siglo XX, ahorraron los ingresos obtenidos durante este periodo para montar sus propios negocios tras su regreso. Durante la Guerra Civil, el padre de Antonio regresa a su isla natal y en 1950 el joven Antonio comienza la escuela primaria en Valverde, en el Hierro. Sin embargo, al año siguiente sus padres se trasladan al barrio de Vegueta, en el casco antiguo de Las Palmas, de Gran Canaria, ya que su padre, en asociación con sus hermanos, estableció la primera explotación agroindustrial de la isla del Hierro, en agua nueva. Primero hicieron un pozo de agua dulce con 60 metros de profundidad, que es el primer pozo de agua potable en la isla, y un ingrediente crucial para el desarrollo agrícola que hasta entonces había sido extremadamente limitado. Entonces pudieron plantar hectáreas de caña de azúcar necesaria para la producción de ron. También importaban frutos secos, queso, etc. Almacenaban su producción en 2 depósitos, en el Hierro, la Punta del Palo, en Sabinosa, y Punta Grande, hoy el hotel más pequeño del mundo. Los tíos de Antonio poseían o gestionaban más de 30 negocios diferentes de venta al por mayor y al por menor en la isla de Gran Canaria y se beneficiaban de un próspero intercambio de mercancías entre todas las islas. Mientras tanto, el joven Antonio continuó con sus estudios, complementando finalmente su educación secundaria y recibiendo su diploma de bachiller elemental. Posteriormente, se presentó voluntario para realizar el servicio militar obligatorio, el cual pudo completar cerca de su casa de Las Palmas, mientras al mismo tiempo ingresaba en la Academia José Sánchez para completar sus estudios de dibujo, construcción industrial y topográfico. Se graduó en dicha academia 4 años más tarde, de 1966. Equipado con una serie de habilidades de dibujo e ilustración, aceptó su primer trabajo de diseño de construcción en la oficina del arquitecto Antonio Cardona Aragón, y más tarde trabajó para otros arquitectos, incluyendo Enrique Espínola y su socio Juan Jesús Trapero, Agustín Juárez, Felipe Juan Borges, Alberto Montes Escubos, Antonio García Valcárcel, Eduardo Cáceres Morales, Juan Francisco Medina Hernández y otros. Alrededor de 1967,
Padrón se traslada a Madrid para trabajar en el despacho de Pablo Pintado y Rivas, donde durante 6 meses tuvo la oportunidad de colaborar en proyectos internacionales a gran escala, como rascacielos en la avenida 1 de Mayo, en Buenos Aires, y el Centro de Convenciones y Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Bajo el régimen franquista, la vida en Madrid estaba muy reglamentada y Padrón se resintió de las restricciones, prefiriendo la relativa libertad que ofrecían las Canarias, con su condición de Puerto Franco, por lo que regresó a Las Palmas, resuelto a aprender más idiomas. Ya sabía algo de francés, decidió trasladarse a Londres. Viajó en un barco que había salido de Jamaica. Tras su llegada pudo encontrar un puesto de trabajo en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional y más tarde pasó un tiempo en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, antes de regresar de nuevo brevemente a Londres. En 1969 respondió a un anuncio de trabajo y regresó a la isla canaria de Fuerteventura para ayudar a desarrollar un plan urbanístico integral de la ciudad de Puerto Rosario, situada en el centro de la costa oriental de Fuerteventura. Trabajando con Joaquín Peña Ramírez, técnico aparejador del ayuntamiento, la ciudad estaba mirando hacia el interior y se le da un cambio para mirar hacia el mar, en contraste con su anterior forma aleatoria y desorganizada. Sus planes incluían ensanches de calles principales integrando las diferentes urbanizaciones dispersas, agregando una carretera de circunvalación y rotondas, un paseo marítimo, etc. Con esta introducción al urbanismo, Padrón se implicó en diseños de nuevas urbanizaciones, entre ellas Los Lagos del Cotillo, urbanización en el Matorral, en la península de Jandía, y Castillo Careta de Puste en Antigua. También trabajó con el diseñador Ricardo Rubio Rosales para crear un proyecto de viviendas tradicionales de la arquitectura canaria para un grupo de inversores alemanes. En 1972 adquirió una parcela dentro de la urbanización promovida por Peña y comenzó a diseñar una promoción turística en los lagos del Cotillo, también conocida como el Cotillo. En el extremo norte de la isla son las primeras construcciones turísticas de esta zona. A continuación, haciendo uso del recurso de la retrospectiva, la autora viajó en sus escritos a años anteriores para seguir retratando momentos importantes. La visibilidad concedida al trabajo de Padrón en el Cotillo, a pesar de los desafíos, le dio un impulso cuando en 1982 participó en el primer Congreso Nacional de Diseñadores, convocado en Gala, en la península ibérica. Fue cuando conoció a César Manrique y durante el Congreso, Padrón tuvo la oportunidad de mostrar a Manrique sus dibujos en perspectiva y los patrones de distribución de sus edificios, a lo que éste respondió de forma positiva. Aunque Manrique había estudiado Bellas Artes en la década de 1960, había iniciado una serie de proyectos paisajistas y medioambientales desarrollados en respuestas a la topografía y la geología de la isla, que él denominaba arte-naturaleza, naturaleza-arte. Al carecer de formación en planificación y desarrollo en que se basaban las obras de Padrón, Manrique estaba interesado en conocer otros enfoques alternativos y con ese nivel de conocimientos técnicos podría mejorar sus propios diseños. Dado que Manrique diseñaba sus proyectos con la vista puesta en conectar con la industria turística, proponiendo vínculos entre sus intervenciones y beneficios ecológicos,
tales como la protección y reforma de las líneas costeras, el reacondicionamiento de zonas que se habían deteriorado, la plantación de plantas autóctonas y resistentes a la sequía, el trabajo con líneas y formas orgánicas, apreció las similitudes entre el enfoque teórico y el aplicado de Padrón. Así pidió a Padrón que se convirtiera en su alumno, trabajando desde la isla de Fuerteventura para captar imágenes de detalles arquitectónicos tradicionales, de modo que pudiera incorporarse de forma nueva y modificadas a sus futuros diseños. Sin embargo, aunque mantuvieron una magnífica colaboración durante algún tiempo trabajando juntos, proyectos de mayor envergadura. De hecho, Padrón sigue participando en conferencias que siguen homenajeando a Manrique, que ahora es venerado casi universalmente en la isla. Hubo quienes consideraron que cualquier desviación de las normas estéticas que no estuvieran específicamente incluidas en un libro de diseño de Manrique debían ser rechazadas. De hecho, se dice que más tarde un empleado de la Fundación Manrique escribió una carta denunciando el proyecto de Padrón en Tías. El propio Manrique nunca hubiera hecho eso, declaró Padrón con tristeza, porque era realmente un artista y un ecologista. La Casa de la Ilusión conceptualizó el diseño de una representación tangible de la creación misma del universo, con la esfera reducida a dimensiones humanas como motivo principal. La residencia de su conjunto fue concebida como una esfera madre, dentro de la cual estaría contenida y abrazada 7 esferas más pequeñas, cada una en un nivel ligeramente diferente, pero unidas a 2 plantas interiores principales. Las 7 alturas de techo interiores de esas 7 habitaciones esféricas giran alrededor de una escalera de caracol central que él compara con una columna vertebral humana, con un nivel diferente, accesible cada 3 o 4 escalones. Esta estrategia de diseño le ahorra tiempo, espacio y dinero. Le ayuda a evitar espacios muertos y pasillos, al tiempo que maximiza las cómodas zonas de estar. Las claraboyas, la mayoría con cristales de colores, sobresalen verticalmente como el lóbulo o estigma de una flor en los techos del salón, la cocina, el vestíbulo y los baños. La parte alta de cada habitación tiene un espacio específico que acumula el aire caliente, haciéndolo más frescas, y al estar parcialmente el edificio hasta 80 metros por debajo del nivel del suelo, jardín en el lado norte, en diferencia al 15% de inclinación del terreno. Padrón también aprovechó el efecto cuerda al introducir bajo la tierra para ayudar a regular y estabilizar la temperatura interior. Padrón creía que la Casa de la Ilusión mostraba un enfoque tan nuevo de la composición residencial que tras su conclusión analizó su estilo. Sintió que necesitaba justificar, articular y contextualizar su filosofía en desarrollo. Aunque empezó a buscar antecedentes con que relacionar su obra, al mismo tiempo pensó que sus propios diseños eran tan revolucionarios que por sí solos habían provocado el descubrimiento de un nuevo concepto filosófico transformador. Llamó a ese nuevo enfoque extraposofía, como parte de su investigación, y creyó oportuno referirse al trabajo de arquitectos como Antonio Gaudí, Luis Domènech Montaner, así como Buckminster Fuller,
este último desconocido para él hasta después de completar los diseños de la casa. También durante este periodo posterior a la finalización de la casa empezó a explorar la obra del psicoanalista y simbolista Carl Gustav Jung, las obras del artista y arquitecto Friedrich Hundertwasser, los escritos del filósofo Rudolf Steiner y símbolos asiáticos milenarios como el mandala. A través de sus conferencias y escritos sobre este tema, concluyó que el hogar esférico de cada uno era como una tercera piel, un volumen esférico que nos envuelve y protege, y como tal es imperativo que nos sintamos bien a esa piel. Los productores industriales, con su afán de lucro, nunca gastarían los recursos necesarios para lograr el tipo de vínculo vital que, en su opinión, la gente debe tener con sus hogares. Después de la finalización de la Casa de la Ilusión, Padrón trató de contextualizar dentro de una nueva filosofía que tituló Estrabosofía. Padrón comparó la arquitectura residencial con el caparazón de un cangrejo. El cangrejo construye una caparazón alrededor de su cuerpo en crecimiento, que se ajusta solo para ese individuo. También el cangrejo supera el caparazón, lo abandona y construye uno nuevo, mejor que el anterior, adaptándolo a su mayor tamaño. Este sencillo pero profundo conocimiento secular, revelado en las leyes de la naturaleza y comprendido, en su opinión, por los indígenas y los ilustrados, en el punto central del que puede surgir la creatividad y su desarrollo individual. La familia con su casa, la cáscara que le da cobijo, constituye la célula básica de la sociedad, y a través de ella se canaliza gran parte de la evolución de los individuos. Por el contrario, cree que vivir en un hogar impersonal y deshumanizado no contribuye al crecimiento, el progreso y la mejora personal. Describió: la vivienda diseñada bajo los alineamientos de la estrabosofía constituye un ente vivo que confirma una especie de karma, de plenitud en ambientes positivos. Es muy importante para la salud física y mental del hombre que la habita, siendo muy efectivo para la creatividad. Extrapolando de lo micro a lo macro, es un giro arquitectónico oblicuo a la filosofía antroposófica de Steiner, griego antro-humano y sopor sabiduría, una teoría antroposófica que Padrón extra fuera sabiduría en lugar de centrarse en la consecución de un descubrimiento espiritual, se centra en la articulación de un multimandala de forma esférica que nacieron como parte de la creación del universo. Engendró la esfera madre del cosmos. De esta creación razonada surgieron todas las demás creaciones. La creatividad surge en un mundo esférico de posibilidades, con formas y expresiones orgánicas como la misma naturaleza, madre de la ciencia. En otro lugar, prosigue: si crece solo en un sentido, llega el momento en que se separa del núcleo de origen y se disocia, convirtiéndose en otra unidad. Sin embargo, si vas evolucionando alrededor de un punto original en el espacio, puedes crecer indefinidamente como los planetas, cada vez más masa, más fuerza de gravedad, siempre de forma esférica. Si creces solo en una dirección, llegará el momento que te separas del núcleo de origen y se romperá, convirtiéndose en otra unidad. Sin embargo, si desarrollas alrededor de un punto original en el espacio, puedes crecer indefinidamente como los planetas.
y con más fuerza gravitacional, siempre, repite, de forma esférica. Padrón equiparó la idea antroposófica de Steiner, que vinculaba el mundo natural a la espiritual, con su propia correlación, motivos arquitectónicos como volúmenes curvilíneos y naturales. La interacción de la luz natural y los vínculos multivalentes con el entorno mejoran la capacidad de los humanos para interactuar personal y directamente con las leyes de la naturaleza y lograr así una existencia más iluminada y creativa en la Tierra. Aunque el propio Steiner había diseñado al menos 2 edificios abovedados, los interiores del Boal Goiano, cuyos componentes relacionados con la parte del cuerpo humano y armonizados con el entorno, pretendían inspirar una mejor conciencia espiritual entre quienes entraron en ellos. Padrón no conocía ni estos edificios ni la filosofía de Steiner hasta mucho tiempo después de la conclusión de la Casa de la Ilusión en 1995. Principalmente atribuye su introducción a la obra de Steiner al encuentro con 2 de sus discípulos en una conferencia sobre biocultura celebrada en Barcelona en 1998. Bueno, no nos extendemos demasiado, ya vamos terminando. Después de vivir 25 años en Fuerteventura, en 1990 decidió trasladarse a la isla de Lanzarote, donde vive actualmente, cautivado por los contrastes de color resultantes de sus nacimientos eruptivos de más de 300 volcanes y su reputación en la isla de los artistas y la creatividad. Entre 1995 y 1998 recibió una serie de clases en la escuela de Pancho Lazo, en Arrecife, que incluían técnicas tradicionales de realizaciones navales vernáculos, detalles en madera, escultura, conservación de muebles, así como restauración de molinos y arquitectura, con el profesor Domingo Abreu. Estas clases, además de dar una nueva salida a su creatividad, le proporcionan experiencia práctica en el trabajo con diversos materiales. Los nuevos conocimientos y habilidades le resultaron útiles en su obra arquitectónica. Luego de finalizar sus cursos, expuso algunas de sus tallas en ferias de artesanía. También participó en la formación de ADERLAN, la Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote, y creó ANA, Asociación de Artesanos de Lanzarote. Así fundó posteriormente CREARCA, Confederación Regional de Artesanos de Canarias, y más tarde como académico correspondiente a Lanzarote de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Sin embargo, llevaba la arquitectura en la sangre, y a pesar de 2 años de lucha contra un cáncer de colon y 4 intervenciones quirúrgicas en el año 2000, presentó una propuesta, un proyecto de diseño y edificación para construir un complejo de unos 2.000 metros cuadrados en los límites del Carco de Tías, con la carretera de Arrecife y Aiza. Obtuvo la licencia de construcción en 2002. La primera fase de lo que se conocía como los Villarreales, en homenaje a la abuela paterna, estaba proyectada para incluir 11 viviendas, las que se añadirían a otras 13 en la segunda fase. Para gestionar todos los aspectos del proyecto, creó una empresa llamada La Padrón SL, que lo controlaría todo, desde el diseño hasta la construcción, promoción y venta. Este arreglo le permitió maximizar los beneficios económicos, ya que pudo evitar los gastos de los intermediarios, pudo llevar la dirección general y modificar fácilmente los diseños en las partes estéticas, ahorrando así en los trabajos. Cada una de las viviendas de 2 plantas del complejo Los Villarreales se diseñaron de forma distinta, aunque son
similares en estilo y estética. Fueron concebidos para adaptarse a la tierra en lugar de entrar en conflicto con el terreno natural. Las dimensiones interiores oscilan entre los 70 y 140 metros y se proyectó vender cada una de las casas entre 200 y 300.000 euros. Las residencias se agrupan irregularmente en torno a un espacio abierto central con la entrada principal de las viviendas por la planta superior, desde la que se accede a un salón, comedor, cocina y cuarto de baño. Los dormitorios en la planta baja se sitúan directamente a patio privado o a los jardines del patio central. Una escalera interior curvilínea con azulejos de colores tradicionales adornada con imágenes convencionales como flores entrelazadas, el arco iris, el sol y sus rayos diferentes en cada vivienda. Conecta las dos niveles. El conjunto de diseño para que los dormitorios aprovecharan la relativa frescura de la planta baja, mientras que los espacios en planta superior con mejores vistas y más luz. Las esquinas redondeadas, las paredes, techos y tejados están individualizados. Aún así, estos componentes seguían siendo demasiado extremos para los árbitros locales del urbanismo. También lo eran las escaleras interiores y exteriores, orgánicamente onduladas en las entradas escultóricas al complejo con sus enormes puertas de acero y cristal, ornamentadas con motivos celestiales que representaban las estrellas y los planetas, abrazados con una monumental escultura de hormigón armado de brazos que simbolizan el trabajo, acumulando suavemente entre sus manos las imágenes de un mundo de mampostería. Esta entrada, que hace referencia al estilo de la estaposofía de Padrón, se complementa con una pequeña placa que reza: el universo, fuente de inspiración esférica, con libertad de creación, irrumpe en la conciencia del hombre en otra dimensión. Aunque Padrón haya seguido todos los procedimientos para solicitar permisos para construir este complejo, había recibido una licencia oficial para hacerlo. Una vez que el ayuntamiento observó cómo se desarrollaba el proyecto, intentaron enérgicamente irrumpir su trabajo, denunciándolo por lo penal. El pleno del ayuntamiento en 2 ocasiones. Padrón conoció de buen grado que había introducido ciertas modificaciones en sus planes originales para adaptarse a la realidad del lugar y los materiales, defendiendo su derecho de mantener una elasticidad conceptual, pero como en general siguió los diseños aprobados porque dijo le gusta tenerlo todo claro antes de empezar. Sin embargo, el alcalde se burló diciendo que la diferencia entre los planes permitidos y el proyecto construido era entre un huevo y una castaña. Así Padrón ajustó algunos de sus diseños para construir mejor las circulaciones de la ley. Ejemplo, reduciendo la altura total del diseño. Al mismo tiempo siguió insistiendo en que estas viviendas respetaban la historia arquitectónica de Lanzarote mucho más que las recientes empresas turísticas locales que se habían construido únicamente con materiales de calidad inferior y motivos repetitivos. Sin embargo, esto no fue suficiente para poder encontrar. A lo largo de los años, Padrón recibió varias órdenes de realización de las obras en 6 ocasiones. Se envió a la policía para intentar detener precisamente el proceso de construcción, considerado ilegal y perjudicial para el entorno construido de la isla. Si no hubiera solicitado una licencia en el ayuntamiento no se le autorizaría. Dice que declaró el urbanista municipal José Antonio Gutiérrez sin un ápice de ironía y una área de lamentación e ignorancia, manifestando el límite del poder.
En diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó la anulación de la paralización de las obras y declaró que las construcciones podían continuar hasta su finalización. El Ayuntamiento recurrió el caso y un año después, a principios de diciembre de 2007, el Juzgado de Apelación número 3 de Canarias confirmó el derecho del padrón a continuar su proyecto, confirmando que la paralización de las obras no estaban lo suficientemente justificadas, invalidando el edicto del Ayuntamiento. Como Antonio Pablo Barrera ha trabajado como arquitecto industrial, sí, claro, por el volumen de la tocada. Así podemos hablar. Habla así, a ver. Habla así, a ver. ¿No? sí. Sí, a ver, ahora. Ya. Como Antonio Pablo Barrera ha trabajado como arquitecto cualificado, aunque sin licencia, desde su adolescencia tenía dudas sobre su inclusión en este estudio de constructores autodidactas de entornos artísticos, y sin embargo creo que él, como los demás artistas de este volumen, tendrían trabajo de una manera realmente improvisada y autoconfidencial, a pesar de los planes que dibujaba para la definición de sus pasos que seguiría después haber creado. La Casa de la Ilusión, hasta la fecha, su obra maestra reconocida. Sin embargo, creo que él, como los demás artistas de este volumen, tendían a trabajar de una manera generalmente improvisada y autorreferencial, a pesar de los planos que dibujaba para definir sus pasos. Solo después de haber creado la Casa de la Ilusión hasta la fecha, su obra maestra reconocida, sintió la necesidad de justificar su trabajo articulando sus sistemas de valores únicos que contextualizaran su obra y la vinculara a otros movimientos arquitectónicos y filosóficos radicales, como tantos artistas, como arquitectos o con o sin formación, y han sufrido regresos en su esfuerzo por hacer realidad sus ideas. Padrón parecía haber sufrido más que la mayoría. Es posible que esto se deba a trastornos psicológicos episódicos, como afirmó Juan Antonio Ramírez, catedrático de Historia del Arte. Pero también es posible que estos mismos rasgos le hayan mantenido obstinadamente en el camino obsesionado por la realización de sus sueños y poco dispuesto a transgredir, como podría haber hecho otros. Y quizás también se cumple el dicho de aristotélico que compartió conmigo el constructor autodidacta de entornos artísticos José María Garrido García: no hay genio sin un gramo de locura. Con esta conferencia llegamos a la conclusión. Con lenguaje sencillo logra explicar los pasos singulares de varias obras de arquitectura de Antonio y otros autores autodidactas de la arquitectura en España. Estos escritos sobre Padrón y su obra lo son como tema principal del libro de Pasos Singulares 2, Entornos artísticos españoles, de lo excéntrico a lo extraordinario en entornos artísticos españoles. Se recoge una visión bastante amplia en detalles de aspectos arquitectónicos y organizativos de la Casa de la Ilusión y las demás obras de Padrón, con la ayuda de fotografías, aborda además la motivación para la estraposofía y su enfoque teórico-práctico medioambientalista dentro de la creatividad en la arquitectura española.
Este libro debe continuarse en un futuro y habrá continuidad de ideas que surgirán sin lugar a dudas a Joe y a otros investigadores. Pensamos que le gustaría a todos los presentes en esta conferencia. Gracias por estar, gracias por su apoyo, amigos, familiares, repito, a esta Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, a su presidente, Sánchez González de Posada, como dice Violeta Marro, y que yo llevo por el tema. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. Como corresponde a un artista, pues no es fácil el que se someta a cánones, a normas, a sugerencias, a deseos más o menos explícitos, porque el artista, vamos a dejarlo ahí, es, como decía al principio, un ser necesariamente libre, necesariamente sordo, necesariamente abierto a lo que la naturaleza y la sociedad le enseñan, pero con dificultades para la sumisión a cualquier conjunto de instituciones, normas, reglas, consejos, etc. Teníamos la enorme esperanza e ilusión que algún día Antonio Padrón entrara en la academia. Esperanza, mucha esperanza teníamos y mucho trabajo que nos ha costado, y muy rebelde como corresponde, siempre difícil, siempre objeciones, dificultades, pero es lo propio a un ser original, en lucha humana dura, difícil, con los necesariamente en este mundo actual de normas y reglas, pues necesariamente adversarios, o por lo menos contrincantes, o por lo menos opositores, que sin ninguna duda pues tenían que ponerle todo género de inconvenientes para que no nos pudiera enriquecer con sus genialidades, con sus obras singulares, con su capacidad de creación. A pesar de todos esos sufrires, que han sido muchos y que nos han narrado pocos y de manera pues, muy elegante, ¿no? Ha triunfado. Él obviamente no lo considera así hasta este momento, pero desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva histórica, sin ninguna duda, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, Antonio Padrón ha triunfado y ha dejado ahí su obra para la historia. Y en este haber dejado ahí la obra para su historia, pues la Academia hoy recibe a Antonio Padrón Barreda, claro, pero recibe también su obra, que la integra entre su ya densa historia para poder seguir difundiéndola y presumiendo de ella. Entre los muchos ejemplos que nos da Antonio Padrón, pues a pesar de ese contexto de enemistad, de animadversión, de sometimiento a juicios públicos y además judiciales, nos ha demostrado una firmeza de voluntad verdaderamente encomiable y una fe en su obra y en su quehacer que es también digno no solo de reconocer, sino de asumir en lo entrañable de su persona, el aprecio que le tenemos y sobre todo la apertura que tiene con su generosidad artística y su generosidad humana a dejar estos sellos de su genio. Es verdad que no hay genio, voy a cambiar un poco el adagio que tú nos has dicho,
A mi juicio, no hay genio con un gramo de capacidad de obediencia. Ha de manifestar su rebeldía siempre, rebeldía que se ha puesto de manifiesto en muchos de los puntos del discurso y en cómo más o menos hemos preparado este acto que nos resulta tan entrañable, tan prometedor y tan extraordinario para el futuro. Don Antonio Padrón ingresa también un nuevo académico de Lanzarote, y esto pues es para nosotros pues, un motivo extraordinario de alegría. Hemos estado hablando esta tarde en la Junta General de la Academia pues, de las dificultades que se está teniendo para que Lanzarote, lanzaroteños, en Lanzarote y desde Lanzarote pues tengamos la alegría de ir integrando a personas singulares, a personas capaces, a personas que salgan de lo que es la masa que hoy se nos revela de tal manera que prácticamente lo único que hay es masa de novelas y para las novelas de televisión, para ir detrás, me da igual, del Real Madrid, del Barça o del que sea, para ir a cualquier tipo de manifestaciones de masa. Y lo que el mundo necesita son seres singulares, que al mismo tiempo se comprometan con su idea, con su capacidad de visionar el mundo. Y para esto, Antonio Padrón, sin ninguna duda, ha sido y es un ejemplo que yo creo que debemos comprender, conocer, animar y sobre todo, ahora que lo tenemos aquí, felicitar. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Hemos disfrutado, aunque las condiciones técnicas no han sido como lo hubiéramos deseado, pero en fin, creo que el hilo conductor de su obra y el hilo conductor de su discurso, creo que lo hemos entendido perfectísimamente todos. Sé bienvenido. Gracias. Y seguimos esperando mucho de Antonio Padrón. Singular artista Antonio Padrón Barrera, ingredere afferente, entra y aporta su capacidad artística a esta academia. Dargire ex, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. A continuación, el secretario de la Academia va a leer el diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos arquitectónicos, artísticos, singulares que concurren en don Antonio Padrón Barrera, lo integra entre sus miembros con la condición de académico numerario en Arrecife de Lanzarote a 23 de mayo de 2024. Muy bien, el secretario va a dar fe de este acto, el nuevo académico. Damos el reglamentario visto bueno. Y rogamos a los académicos presentes que hagan de testigos en este acto. Ya se puede poner en el centro. Ya lo veo bien.
No, con un artista ya se me... Javier. Muy bien, pues le damos el último aplauso. Vamos a hacer todas las fotos. Vamos a hacerlo con esto si quiere. A ver, por favor, los académicos, pero no tengáis tanto miedo a la izquierda, porque que vivimos ya en una civilización que como la izquierda es centro. No sé. Venga, hombre.